Hoy sí entonces entramos en materia. Primer propósito de nuestra iglesia: adoración, ser agradable. Estamos aquí, hemos dicho, para ser agradables a Dios. Usted, Vida Abundante, estamos aquí para ser agradables a Dios. Y eso implica adoración. O se traduce eso en adoración. Vidas, no solamente cánticos, sino vidas que glorifican a Dios, que adoramos a Dios, que vivimos para nuestro Dios. Segundo propósito, estamos aquí para integrarnos a la familia de Dios, ¿sí? Integrarnos, y la palabra clave ahí es integración. Necesitamos integrarnos e integrar a otros a la familia de Dios. Usted y yo estamos aquí para poder integrarnos a la familia de Dios. Y si se recuerdan, ahí hablábamos de ciertos niveles dentro de la comunión que Dios quiere que tengamos. Y el último nivel, que es en el que deberíamos de estar todos, es el nivel de parentesco. Y al final del servicio el domingo antepasado, un hermano se acercó a mí y me dijo: pariente, véngase conmigo. Yo sé que es algo que los mexicanos hacen, ¿sí? Pariente. ¿Sí? Pero necesitamos vernos como familia, no solamente como hermanos en Cristo. Que a veces ese título de hermanos en Cristo como que deja mucha distancia, ¿sí? Y necesitamos tener el parentesco de sentirnos ya no solamente hermanos espirituales, sino también hermanos de sangre, ¿sí? Que por tanto convivio hasta nos lleguemos a parecer uno con el otro, y que podamos así realmente estar bien unidos. Iglesia Vida Abundante está aquí para integrarnos e integrar a otros a la familia de Dios. Hoy tenemos nuestro tercer propósito por el cual nosotros estamos aquí. Yo le he titulado a este propósito que estamos nosotros aquí para ser como Cristo. Para ser como Cristo. Estamos tratando de descubrir en esta serie cuál es el propósito de nuestra iglesia. No perder de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y son estos propósitos los que tienen que ponernos en la dirección. Si usted se da cuenta, a través de la exposición de la palabra de Dios, de que usted o nosotros estamos caminando en otro rumbo, no en el que Dios nos ha puesto como propósito, necesitamos hacer ciertos arreglos. Y los cambios inician no por la congregación en general, inician por mí, por usted en particular, personalmente, individualmente. Necesitamos tomar decisión de hacer cambios. Estamos aquí para ser como Cristo. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, hablando de Dios, a los que antes conoció, hablando de los seres humanos, también los predestinó, hablando ya de los creyentes en Cristo. Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo hemos venido a ser parte de la imagen de Él. Cuando Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos escogió para ser parte de su familia, lo hizo para que usted vuelva a parecerse a Él. Al inicio de la creación, el Señor dice que nos hizo, o hizo a Adán y a Eva, a la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios se perdió por causa del pecado. Así que cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos rescató de la condenación eterna, nos dio una nueva vida en Cristo, entonces Él también rescató la imagen de Dios en nosotros. Así que usted ha sido llamado para parecerse al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice de esta forma, Efesios 4, 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo,
en aquel que es la cabeza. Es decir, la medida, el estándar al cual nosotros necesitamos considerar para parecernos es a Jesucristo. Y a medida que nosotros lo tomemos muy en cuenta a Jesucristo en nuestra vida y procuremos hacer lo que Él es y hace, estaremos pareciéndonos más. Por eso yo digo que estamos nosotros aquí para parecernos más a Cristo, para ser como Cristo. Y esto de parecerse a Cristo es, yo le llamo, discipulado. ¿Se recuerdan que dijimos, estamos aquí en el primer propósito para serle agradables? Y eso se traducía en adoración, ¿sí? Luego dijimos, estamos aquí para integrarnos a la familia de Dios, y eso se traducía en comunión, ¿sí? Ahora estoy diciendo, estamos aquí para ser como Cristo, y esto se traduce en discipulado. Necesitamos tener estas palabras en nuestra mente y corazón para movernos hacia ellas y caminar tomándoles en consideración en nuestra vida, porque esto debe de ser el molde, el camino, el límite que rige nuestra vida. Adoración, comunión, discipulado, necesitamos tomarlo muy en cuenta en nuestra vida. Ser como Cristo, digo yo, es lo que el discipulado nos obliga a hacer y a hacer. Es como el yeso que le ponen a uno cuando uno tiene algo que ha sido lastimado, quebrado en el hueso, y lo enderezan el hueso, lo ponen en su lugar, pero para que no vuelva a dislocarse, entonces le ponen ese yeso o ese hierro que a veces le ponen para que uno lo mantenga fijo, ¿sí? Y eso es el discipulado, es ese yeso, es ese hierro que le amarran a uno para que uno mantenga eso fijo. El discipulado hace eso, para que usted se parezca a Cristo. El Señor ha establecido que cada uno de sus hijos entremos en discipulado, porque eso nos obliga a mantenernos en como Cristo es, como Cristo hace. Una vida que realmente se parezca a Él. Esto es lo que el discipulado debe de hacer en nosotros. Un discípulo está obligado a imitar a su maestro. Un discípulo de Cristo debe ser como su maestro, que es Cristo. Hay que parecernos a Él. Y por eso yo digo que Vida Abundante está aquí, nosotros, para ser discípulos de Cristo y para ser discípulos para Él. Oiga bien esto. No solamente para que nosotros seamos discípulos de Cristo, sino para hacer de otros también discípulos de Cristo. ¿Estamos en esto, hermanos? Vamos avanzando un poquito más. El Señor ha establecido entonces en el discipulado de la vida de los creyentes 3 herramientas divinas que necesitamos considerar. 3 herramientas divinas para mantenernos con ese yeso, con ese hierro amarrado, que no podemos volver a lo que antes éramos, sino que nos obliga a ser diferentes, a mantenernos para glorificar a nuestro Dios. 3 herramientas divinas. La primera es, Dios usa nuestros problemas para enseñarnos a confiar en Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Si usted no lo logra encontrar, anótelo. Yo sé que en la pantalla quizá aparezcan ahí los pasajes, pero si no, anótelo para que pueda ir a casa y comprobar que es palabra de Dios lo que estamos diciendo. Dios usa nuestros problemas para enseñarnos a confiar en Él. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, hablando el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿sí? Pero me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo lo expresa. Nosotros nos gloriamos en la tribulación, y quizá usted no lo pueda observar tan claramente cuando uno lo lee así tan simplemente
como aparece ahí. Y nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. A veces suena muy seco, muy simple eso, ¿no es cierto? Pero lo que el apóstol Pablo está expresando es: nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? Una gran emoción que está manifestando por algo que no nos gusta, hermanos. ¿Sí? ¿Le gustan a usted las tribulaciones? Y él está diciendo: nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Qué bendición del Señor tener tribulaciones! Suena masoquismo eso, ¿verdad? Algunos dicen de que nosotros los creyentes en Cristo somos masoquistas, porque realmente ocurre eso en nosotros, o debe de ocurrir esa actitud en nosotros. Porque mire, no es que nos sintamos bien por el dolor y el sufrimiento, como hacen los fakir. ¿Conocen ese tipo de personas? Son esos que se laceran el cuerpo, que se ponen en dificultades, el dolor del cuerpo, porque eso es satisfactorio para ellos. Ellos han superado ya esa etapa del dolor y se acuestan en camas de clavos, ¿sí? Se ponen a sufrir, se cuelgan con ganchos para quedar ahí colgados de la piel, porque son amantes al dolor. Los creyentes no somos amantes al dolor, hermanos. No somos fakirs espirituales. No somos personas masoquistas que nos sentimos bien cuando sufrimos. Nosotros no nos sentimos bien por sufrir ni porque nos duela. Nosotros nos sentimos bien porque el Señor nos bendice y nos ayuda en medio del sufrimiento. Nos sentimos bien porque el Señor ha programado el sufrimiento en nuestra vida, porque está produciendo algo mejor en nosotros. Nosotros nos gozamos no en el sufrimiento, sino en lo que produce pasar por allí, porque nos hace personas mejores en la sociedad en que vivimos, mejores para nuestro Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice: mire, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Vea la razón de que él expresa, versículo 3. Dice, sabiendo que la tribulación, y esto es lo que debemos de mantener en mente, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay una producción. La expresión aquí de saber no es un saber intelectual nada más. En la palabra del Señor, por lo menos en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, que es en el griego, aparecen por lo menos dos expresiones que la Biblia utiliza para traducir saber. Y una es la intelectual. Es el saber, que uno sabe que 2 más 2 son 4. Ese es un saber intelectual. Pero cuando usted tiene que pagar algo y usted dice: pues yo le voy a dar uno de a 10, me tiene que devolver 5. Entonces cuento a ver si realmente es cierto esta regla matemática, ¿sí? Usted ya no la está utilizando intelectualmente, sino que experimentalmente. Usted está alegando si no le dan su vuelto exacto, su cambio exacto, ¿sí? Porque usted lo está experimentando. Y esta es la otra forma de la palabra saber. El saber no es solamente algo intelectual, es algo que se experimenta y que se ha vivido y que por lo tanto uno sabe. Yo no le puedo decir qué tanto duele tener un hijo. Lo he visto, ¿sí? He estado en el momento, pero no he sentido el dolor. Gracias a Dios. ¿Sí? Puedo contarle lo que yo he visto, pero no lo puedo decir. Fíjese que cuando yo estaba teniendo al hijo, ¡ay, cómo me dolía! Yo deseaba morirme. Veía que mi esposa solamente me volteó a ver como quien dice: soy culpable. Pero no tengo la experiencia, solamente tengo el conocimiento intelectual. El Señor aquí nos está diciendo por medio del apóstol Pablo: sabemos
que la tribulación produce, no simplemente porque lo conozco aquí, sino porque lo he vivido. He podido experimentar cómo el Señor obra en medio de la tribulación, obra en medio del problema, obra en medio del dolor. Y he podido observar cómo el Señor realmente actúa, fortaleciéndome, sosteniéndome, levantándome, sacándome adelante. Así que entiendo que debo de gloriarme en la tribulación, porque la tribulación produce prueba, produce dificultades, hermanos, nos mete en problemas. La prueba nos lleva a producir otro tipo de cosas que al final de cuentas nos llega a dar esperanza, porque no estamos solos, estamos con alguien todopoderoso que nos sostiene y que nos saca adelante. Así que nos gloriamos en la tribulación. La primera herramienta que el Señor utiliza para el discipulado en nuestras vidas, y que el discipulado se encargue de hacernos parecernos a Cristo, es los problemas, las tribulaciones, las dificultades. ¿Está usted en dificultad hoy? ¿Está usted en tribulación? ¿Está usted preocupado por algo? ¿Está usted en situación difícil en su vida, en su familia, en su trabajo? Pues entonces, dice el apóstol Pablo, gloríese, porque es ese yeso que el Señor está poniendo en su cuerpo para hacerle, obligarle a ser como Cristo. En medio de la tribulación nos gloriamos, porque el Señor está trabajando en nosotros, puliéndonos, haciéndonos personas mejores para nuestro Dios. Aquí entonces necesitamos nosotros considerar dos cosas en medio de los problemas, como la herramienta que el Señor utiliza. Hay que tomar en cuenta estas dos acciones que necesitamos nosotros hacer. Cuando usted tenga problemas, mi hermano, necesita usted llevar un diario espiritual. Un diario espiritual. Yo nunca he sido una persona tan disciplinada en mi vida de llevar un diario personal. Me cuesta escribir lo que me pasa durante el día. Aunque entiendo que hay mucha gente de que sí, se pasa el tiempo ahí, hoy tal cosa me sucedió, hice esto y lo otro, y van dejando registro detallado de lo que vivieron día a día. Algunos ya no llevan así escrito, sino que por Facebook, ahora estamos allá en tal lugar, ahora fuimos a no sé dónde, y están llevando un registro público, ¿sí? De lo que están viviendo. Pero es importante, mi hermano, que usted vaya anotando un diario espiritual. Cuando usted se encuentra en problemas, usted anote en ese diario espiritual: estoy con problemas con mi esposo, con mi esposa, nos discutimos, me siento mal. Escríbalo, pero ya se lo presenté al Señor, y la fecha. Y mire, luego que usted ha cambiado en esa situación, que Dios ha respondido a esa situación, de que usted arregló cuentas con su esposo, con su esposa, y que el Señor le bendijo en esto y en lo otro, le mostró, ponga la fecha también cuando el Señor respondió. Mire, días después, meses después, ese diario de lectura le va a decir a usted qué tanto el Señor está obrando en su vida, porque usted le está dejando obrar. Algunos perdemos de vista las grandes hazañas que Dios hace en nosotros porque no llevamos un registro. No llevamos registro de lo que el Señor hace. Y no necesita ser un problemón grandote. Algo pequeñito que sucede en nuestra vida, se lo presentamos al Señor. Usted se va a admirar de cómo el Señor no tarda mucho en responder. Y nosotros nos ahogamos en un vasito de agua. Y el Señor dice: si aquí estoy yo contigo, ¿por qué te ahogas? Yo te saco adelante, no tengas temor. ¿Sí? Necesitamos llevar ese diario de lectura. Cuando usted se encuentra en problemas, el Señor está obrando, pero necesita apuntar, necesita usted llevar registro. Número 33:2 dice de esta forma, hablando de Moisés, de lo que Dios le mandó a hacer. Dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Esto le sirvió a Moisés para escribir este libro, o estos libros del Pentateuco.
porque él llevaba registro de cada una de las cosas que Dios le había mandado a hacer. Dónde llegaron, cuándo se fueron, por qué se fueron, con quién combatieron, cómo el Señor ayudó. Y esto, hermanos, alienta al pueblo del Señor, el observar la buena mano de Dios obrando en nuestra vida. Otra de las cosas que necesitamos tomar acción cuando usted se encuentre en problemas, sabiendo que el Señor está trabajando en su vida, es: tenga presente la recompensa que viene con esto. No se olvide que tras de una situación difícil también hay algo bueno que el Señor envía. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Óigalo bien, lo voy a leer nuevamente. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, usted dirá, pero es que eso no es conmigo, la mía no es tan leve, la mía es inmensa que ya no la aguanto. Pero el apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y allí él está hablando de la vida del ser humano, del creyente en Cristo, que es tribulación tras tribulación, problemas tras problemas, que pruebas tras pruebas. Y él dice: esta leve tribulación que vivimos de 80 años en este mundo sufriendo, esta leve tribulación que pasamos por enfermedades, dificultades, problemas, preocupaciones, tantas situaciones difíciles, esta leve tribulación produce un excelente, eterno peso de gloria. ¿Ven la diferencia? Y no es porque él sea positivo, de pensamiento positivo, optimista, ¿sí? Rebaja lo que es grande a algo pequeño para decir algo más grande. No, él no está haciendo esto. Simplemente él está observando que estando con Dios es más fácil llevar las dificultades. Así que no se olvide, usted está pasando por dificultad, por problema, por tribulación, por preocupación, por lo que sea que esté agobiando su vida en este momento. No vea el problema solamente, vea al Dios grande y poderoso que tiene, lo que el Señor hace por sus hijos, lo que el Señor produce en su vida a través de esto, y se dará cuenta que a veces lloramos por cosas que no debemos de llorar, hermanos. Alguien me estaba diciendo hace poco, hace unas 2-3 semanas atrás, que es bueno que nosotros aquí en este país nos confrontemos con cosas que realmente son problemas para otra gente. Y me decía, y tengo esto en mente para promover entre nosotros, el que vayamos a servir a un shelter, comida. No tenemos que llevar la comida, simplemente es ir ahí y estar con ellos, sirviéndoles. Pero él me decía, esto sirvió para que nuestra iglesia, me decía, supiera que realmente hay problemas en la humanidad. Y no son nuestros problemas que tenemos en las iglesias, porque mire, hoy, decía él, los problemas de nuestra gente en las iglesias es: ay, es que no tengo wifi. Ay, es que yo me siento mal, me siento hasta desnudo si no tengo eso. ¿Sí? Y hay gente que hasta llora porque se le olvidó su teléfono en casa. Y esos son los grandes sufrimientos, decía esta persona, de nuestra gente. Es el hecho de no poder estar conectado con la gente, el no tener cable de televisión, el no tener el poder ir a una Pizza Hut y comernos ahí unos 2 slices. El gran sufrimiento, porque en casa solamente nos dan frijolitos. ¿Sí? Y dice, es necesario exponernos ante el sufrimiento real de esta gente. Decía él, da miedo ir allí.
Porque la gente va aún hasta drogada. Y llegan como unos rostros que uno dice, ay, si me lo encuentro a este en la calle, yo le salgo corriendo. Porque la gente anda tan, pero tan emproblemada que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Conocí una pareja que en el tiempo de la tribulación de las casas, de los préstamos que se fueron hasta arriba y que perdieron sus casas, pasaron un mes viviendo bajo un puente en California. Y conocí a esa persona, pero le conocí años después, cuando la esposa estaba compartiendo que su esposo se había ahorcado por la presión. Y nosotros nos metemos en problemas simplemente porque el aire acondicionado en la casa no funciona. Y nos sentimos que nuestra vida se termina. Porque, ay, es que no puedo dormir así. Y lo digo por experiencia, hermano. Mi temperamento es caluroso. Yo necesito aire frío para poder estar tranquilo, ¿sí? Mi esposa es al revés, ahí el Señor no, todo diferente a nosotros. Cuando yo necesito el aire frío, ella está que apague eso, ya me congelo, ¿sí? Porque realmente hay que comprendernos como somos. Pero a veces hacemos de eso que la vida se nos acaba, cuando realmente no estamos pasando nada. Necesitamos aprender que el Señor utiliza los problemas para trabajar en nosotros y formar a Cristo en nosotros. No deje pasar la oportunidad de que el Señor esté utilizando la herramienta del problema, de la dificultad, de la tribulación en su vida. Aprenda a parecerse a Cristo en medio de esa situación. Sigamos adelante. Segunda herramienta. Primera dijimos son, ¿aló? Tierra a la luna, haciendo contacto. La primera herramienta dijimos es los problemas. Dios usa los problemas, nuestro problema. Segunda herramienta, el Señor usa la tentación y la prueba, ¿sí? Tentaciones para enseñarnos a obedecer a nuestro Dios. Mateo 4:1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oigan bien esto. Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, fue llevado ¿por quién? ¿Por Satanás? Por el Espíritu Santo, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad, llevando a la segunda persona de la Trinidad al desierto con el propósito de ser tentado. ¡Qué mala gente! ¿Sí? Y esto me indica, hermanos, que el Señor permite que usted sea tentado. El Señor abre la puerta para que usted pueda ser tentado. Y esto de tentación es seducido. No es pecado el ser tentado. El ser tentado simplemente está provocándonos para tomar decisión, buena o mala. Si usted decide bien, glorifica a Dios. Si usted decide mal, peca contra Dios. Así que tentación no es pecado. Pero la tentación revela lo que usted tiene en el corazón. La tentación revela lo que usted tiene más alimentado en su vida, la carne o el espíritu, ¿sí? Porque si usted cede ante la tentación, usted está dando evidencia de que usted ha alimentado más la carne y tiene más deseos por satisfacer, por agradar el cuerpo más que a Dios. Así que el Señor usa las tentaciones, nuestras tentaciones, para enseñarnos a obedecerle, para mostrarnos qué tan llenos estamos de Él y qué tan dispuestos estamos para agradarle a Él, para adorarle a Él, para ser como nuestro Salvador bendito, nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tentación, en medio de la prueba, usted debe de tener
dos cosas en las cuales debe de pensar y concentrarse. Lo primero es concéntrese en buenos pensamientos. Concéntrese en buenos pensamientos. Filipenses 4:8. Después de varias cosas ahí dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Y comienza a mencionar varios todos y todos y todos y todos. Al final dice: en esto pensar. ¿Sí? El pensamiento es importante, mi hermano. En qué usted se concentra a pensar es importante. Todos aquellos que padecen de depresión, se les exige hacer ejercicio de pensar en cosas diferentes. Cada vez que está pensando: a mí nadie me quiere, soy un gusanito, ay, ¿sí? Cuando está en esa situación, comienzan a decirle: comience a repetir cosas, a poner a funcionar su mente. Mi consejo para aquellos que están en ese problema de la depresión, lo que yo digo es: aprenda versículos de memoria, memorice la palabra de Dios. Eso hace que su mente se desconecte de lo que usted tiene ahí y que no le hace actuar, que le ve como lo peor de la vida, que ya no puede seguir viviendo. Usted se clava en ese pensamiento, pero si usted comienza a poner palabras de Dios y a pensar lo que el Señor dice y a repetir y a tratar de meterlo en su mente, la mente está enfocada en otra cosa y en lugar de pensar en lo malo, está pensando en lo bueno. Necesitamos concentrarnos en buenos pensamientos. Todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo honesto. El Señor dice ahí: en esto pensar. Cuando usted se encuentre en tribulación, en prueba, en dificultad y en tentación, es importante que usted se concentre en buenos pensamientos. Piense en cómo usted, el Señor le ha seleccionado para ser diferente en los demás. La palabra del Señor dice en uno de los salmos, Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Él mismo se responde: con guardar tu palabra. Y por eso Él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor contrarresta caer en la tentación. Pero la tentación es utilizada por el Señor para enseñarnos, hermanos, a obedecer en Él. Por eso hay que concentrarnos en buenos pensamientos, pero también hay que conseguir un compañero espiritual. ¿Tiene usted un compañero espiritual al que usted pueda acercársele y decirle: mira, estoy pasando por esta situación difícil, me está pasando esto? Hay una muchacha ahí donde trabajo que solamente me mira y: hola, ¿cómo está? Y al principio yo no la veía así, pero es que cada día, y ya ahora que llego, ya solamente la voy a observar. ¿Se ha sentido usted así? Con confianza de ir con alguien y decirle: ayúdame a orar, yo no quiero seguir, yo no quiero caer en eso. O usted es de las personas que se cayó. No que se golpeó, se cayó, sino que cerró la boca, no dijo nada. ¿Sí? Vio la situación y usted dijo: hay 7 mujeres para cada hombre. Y en lugar de buscar un compañero que le ayude a soportar la tentación y a pasarla bien, usted es de las personas que dice: mejor me callo y volteo a ver si hay alguien que me mira, y si no, véngase con su papá. ¿Sí? Porque si usted hace eso, hermanos, usted está actuando de la forma que le demuestra a Dios usted no quiere ser como Cristo. Por eso es importante, en medio de la tentación, sabiendo que todos somos tentados, conseguirnos un compañero espiritual, hermanos. Un compañero cercano a quien usted pueda contarle la tentación, la dificultad. ¿Sí?
Ay, es que yo tengo la tentación de no pagar los impuestos. ¿Sí? No, yo no quiero. Es que escuché a fulano que dijo que no sé qué, que no sé cuándo. Busque a alguien que le ayude, un contador. Alguien que le ayude con ese problema. ¿Sí? O el de mentir. Usted dice, yo no soy mentiroso, no, pero con el IRS a veces sí. ¿Sí? Pongo 5 dependientes cuando solamente tengo 1, para poder entonces recibir algo. Búsquese un compañero espiritual al que usted pueda contarle: mira, estoy pasando esto, ayúdame, no puedo seguir adelante. Uno de mis compañeros más cercanos es un hermano que vive en Maryland, pastor. Nos graduamos juntos, hemos pasado muchas cosas juntos, y él sabe muchas cosas mías. No vayan a ir a preguntarle. Él sabe muchas cosas mías, pero también yo sé muchas cosas de él. En tiempos difíciles, aunque estamos lejos, nos llamamos por teléfono. Mira, orar por esto y esto y esto. Estoy pasando esta situación. En un momentito. Ver qué hacemos. Porque es importante hacer algo, hermanos. Si usted se queda sin hacer algo para contrarrestar la tentación, usted es presa fácil. Va a caer. Más tarde que temprano, pero va a caer en la tentación. Así que la tentación es una herramienta que Dios utiliza para enseñarnos a obedecerle. Pero si usted no toma sus precauciones, si usted no actúa de forma correcta, buenos pensamientos y compañero de oración que me ayude a salir adelante, usted no va a salir adelante. Usted va a fracasar en su vida espiritual. Y esta tentación, esta prueba, el Señor la permite en su vida porque quiere mostrarle que usted necesita hacer cambios. Usted necesita parecerse a Cristo. Usted ha sido llamado a ser como Cristo. Necesita esforzarse por hacerlo. Eclesiastés 4, versículo 9 al 10 dice: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso me gusta que como amigos Carlos y Rubencio estén juntos. Sí. Pero hay quien te levante, Carlos. Hay quien te ande llevando en el carro. Hay quien te cocine de vez en cuando. Y qué bueno para aquellos que ya estamos casados, hermanos. El que encuentra esposa, dice la Biblia, encuentra la bendición de Dios. Y esa es parte de la bendición, el tener a alguien allí, a la par de uno. Hermanos, la tentación no es para vivirla solos. Solo fracasa. Es de vivirla en compañerismo con otros que le ayuden a salir adelante. Necesitamos más compañerismo espiritual que nos ayude a soportarnos, a sostenernos en los momentos difíciles. La tercera herramienta, la primera dijimos, problemas. Dios usa los problemas. Dios usa la tentación. Y también Dios usa el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar, el mal que nos hacen otros para enseñarnos a perdonar. ¿Sí? El primero fue problemas para enseñarnos a confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios. El segundo fue tentaciones para enseñarnos a obedecer a Dios. Y el tercero usa el mal para enseñarnos a perdonar. Si usted se da cuenta, confiar, el obedecer y el perdonar son características de Jesucristo. Y necesitamos aprender a ser como Él. Lucas 23:34 dice lo siguiente. Lucas 23:34. Padre, el Señor Jesús hablando. Padre,
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí el Señor no está en el mar de Galilea disfrutando de la pesca o dándose un chapuzón tranquilamente allí. No, ahí está en la cruz, padeciendo por usted y por mí, ¿sí? Recibiendo todas esas injurias, esos azotes, esa lanza que traspasó su costado, sufriendo los clavos allí en la cruz. Y Él dice por todos los que estaban ahí congregados: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan bueno es usted para perdonar? ¿O es usted de las personas que le hacen algo y pobrecito ese que lo hizo? Que se cuide, porque esto me lo cobro y hasta con creces, ¿sí? Y es de las personas que no se le va, ¿sí? Lo mantiene ahí. Pasan días, meses, años y usted todavía pensando: ay, que fulano me hizo tal cosa. Les cuento algo que me sucedió en esta semana. Fui a un lugar aquí buscando dónde ir a perder a mi suegra. No quiero decir esto. Buscando dónde llevar a mi suegra para que sea el trámite. Y iba con mi GPS, y el GPS primero me puso una indicación y luego en el momento la cambió, pero yo ya me había hecho al carril de en medio y tenía que irme al carril de la izquierda. Habían dos opciones en la izquierda para cruzar, pero los dos carriles de la izquierda ya estaban llenos, así que yo me quedé en el de en medio esperando. Y yo dije: no, mejor me voy porque está muy lleno el carril de la izquierda, mejor me voy. Y mi esposa me dice: no, ponela bien y más de alguno te va a dar paso. Y realmente yo la puse, ¿verdad? Haciéndole caso a ella. La puse la vía, y cuando cambió el semáforo, sí hubo un espacio entre medio y yo aproveché y me metí. Pero el que venía atrás, yo ni me atreví a voltearlo a ver. Porque como que aceleró más y se puso casi pegadito a mí. Y cuando vio oportunidad de pasarse al otro lado, se pasó al otro carril, se puso a la par mía y venía ahí tan cerquita de mí. Y yo le decía a mi esposa: voy a ir viendo hacia el frente. Ay, que me recuerde a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, lo que quiera. Pero yo no lo volteo a ver. Y yo iba bien. Caminamos quizás como unos 5 minutos así, a la par, y no se movía. Yo aceleraba también. Disminuía la velocidad y disminuía la velocidad, íbamos así. Entonces ella me dio miedito. Dije yo: ¿será que este hombre se va a bajar y me va? Ya ha sucedido que matan a la persona, ¿no es cierto? Molestos. Entonces de reojo volteaba a él, vi que era un jeep. Ay, quizás es joven, dije yo. Iba ahí temeroso. Pero después comenzó el tráfico a dificultarse nuevamente, me fui quedando atrás y él tenía gran espacio que no pasaba por irme esperando, se fue adelantando. Pero así nos estuvo siguiendo por un buen tramo en la carretera. Y digo yo: no sé si todavía estará pensando en mí. Yo creo que la va a ver en YouTube. Y va a decir: este de ahí de vida adelante. ¿Sí? Pero hermanos, a veces somos así. ¿Es usted de esos que se ponen a la par y están ahí diciéndole barbaridades a la gente? Era. El tráfico es un buen ejemplo, hermanos, para ver esto del perdonar o no. Hay quienes estamos con los pelos de punta, ¿sí? En el tráfico. Y cualquier movimiento del otro ya estamos recordando hasta la 4ª y 5ª generación de esa persona, echando maldiciones por ellos. Y que alguien nos haga algo, somos tan difíciles de perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. El Señor Jesús nos dio el ejemplo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y sí sabían lo que estaban haciendo, pero el Señor les dijo: no les tomes en cuenta su pecado, dejen pasar esas situaciones difíciles en su vida.
están estorbándole a usted a ser como Cristo. Cuando usted deja de perdonar, cuando usted es difícil por perdonar a alguien, usted está estropeando el trabajo que Dios quiere que usted haga para parecerse a Él. Cuando usted esté en esa situación que le han hecho mal, que alguien ha hecho algo contra usted malo, aprenda a perdonar, pero recuerde dos cosas. Primero, Dios te ha perdonado a ti. Tan difícil, tan malo, tan rebelde como es usted. Yo no. Usted sí. Oh. ¿No es cierto que somos malos? ¿Sí? Y el Señor nos perdona a diario, momento tras momento. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Él nos perdonó, llegando hasta la muerte por nosotros. Nos perdonó, no tomó en cuenta nuestras ofensas, y más bien Él decidió entregarse por usted y por mí. Así debemos de aprender a ser benignos, misericordiosos y perdonadores con los demás. Pero también cuando usted se encuentre con alguien que le hace mal, debe de aprender a perdonar, recordando también que Dios tiene el control en esa situación. Génesis 50:20, hablando de lo que estábamos hablando ahora en la escuela dominical de José. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis, ahí está hablando José con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Sí? Dios lo encaminó a bien. Él está en control. Puede haber cualquier persona queriendo hacerle daño, ser malo contra usted, pero usted tiene al Todopoderoso de su lado. El apóstol Pablo dijo: ¿y quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. ¿Sí? Realmente tenemos al grande, al que todo lo puede hacer con nosotros. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué nosotros podemos actuar por nuestra cuenta? Por eso es que también el Señor dijo en su palabra: mire, no te vengues, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él es el que establece la justicia. Usted no necesita levantar un dedo, el Señor lo hace por usted. Él tiene todo bajo control. Repasemos. Para el discipulado, para que el Señor sea producido en nuestras vidas. Primera herramienta. Dios usa problemas. ¿Para qué? Para confiar en Él. Dios usa, en segundo lugar, tentaciones. ¿Para qué? Para obedecerle a Él. Y tercero, Dios usa el mal que nos hacen. ¿Para qué? Para perdonar. Tres cosas. Hay que aprender a confiar en Él. Hay que aprender a obedecer al Señor. Y hay que aprender a perdonar. Esto nos hace más parecidos a nuestro Dios. Necesitamos esto, hermanos. ¿Para qué está Iglesia Vida Abundante aquí? Para ser como Cristo. Hay que estar siempre en el discipulado. Y discipulado quiere decir esforzarnos por aprender más a vivir como Cristo. La imagen de Él en nuestra vida es lo que la gente quiere ver en nosotros. Critica a la gente mucho a los creyentes, y muchos creyentes se quejan. No, es que usted no me vea a mí, usted debe ver a Cristo. ¿Sí? Es que miren, nosotros somos humanos y nos equivocamos. Por eso usted no venga a la iglesia tratando de ver perfección. Venga a la iglesia buscando a Cristo. Es cierto. Pero el apóstol Pablo dijo: nosotros somos cartas abiertas al mundo. La gente quiere ver cambios en nosotros. Diferencias. Y estas diferencias son Cristo viviendo en nosotros. Usted está aquí para ser como Cristo. Póngase de pie, mis hermanos. Y pidamos al Señor que nos ayude. Padre Santo, quiero ponerme en primer lugar a mí, Señor,
en tus manos, porque realmente necesito mostrar más a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Tu palabra nos exhorta, Señor, a que nos parezcamos más a ti, a que actuemos, Señor, como tu Hijo Jesucristo actuaría, a que seamos más con el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Señor, permítenos hacer cambios. No podemos seguir, Señor, nosotros viviendo la vida como la vivimos, creyendo que no podemos cambiar o que no debemos de cambiar, que somos auténticos, somos sinceros, no somos hipócritas cuando actuamos, Señor, viviendo la vida sin responsabilidad, porque tú quieres que seamos responsables, esforzándonos por producir cambios en nosotros, dándonos cuenta de que tu palabra nos exige que nos demos cuenta que estamos actuando mal y hacer cambios, hacer reparaciones en nuestro diario vivir. Señor, no nos dejes tranquilos viviendo en la forma en que vivimos. Si somos groseros, Señor, al responder, no somos amables, que somos irrespetuosos, Señor, que si somos de la forma incorrecta como tú quieres que seamos, no nos dejes tranquilos siguiendo la vida como la vivimos. Ayúdanos a parecernos a ti, Señor. Métenos en problemas, Señor, para que aprendamos a confiar en ti. Métenos en tentación, Señor, para que aprendamos a obedecer. Métenos, Señor, en situaciones donde nos traten mal, para aprender a perdonar, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.